Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica que necesitan esas familias pobres, muy humildes, necesitan la asistencia de una institución como esta sin fines de lucro. Gente de cristianísima formación. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad los salesianos para formar jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, doloridos los dominicanos, la familia dominicana, muy impactada por esa tragedia que ha pasado en ese centro nocturno, Yexet. Años, décadas de ambiente musical ahí, sano, bien, y ha ocurrido esta tragedia que todos los dominicanos lamentamos. Muy triste, conmovido y dolorido, porque la verdad que no hay un dominicano que hoy no sienta el dolor de ver familias cómo reclaman sus desaparecidos, sus fallecidos, sus heridos. Todo este desastre que impacta a un país pequeño como el nuestro, pero donde ya hoy se habla de 58 muertos.
Los heridos, hay heridos muy graves que pueden fallecer porque son golpes muy terribles, golpes en la cabeza y órganos que quedan aplastados e impactados por bloques de concreto o barras metálicas, qué sé yo, y dan punzadas. Eso es una cosa horrible. Entonces, hay muchas familias que están muy impactadas por esta situación porque muchos familiares, familias completas prácticamente, claro, de adultos, pero dejan en la orfandad muchos jóvenes, niños, gente que los promedios de edades de la gente ahí andan en 40, 45, 35 años, qué sé yo, es gente menos joven, diríamos ya adultos mayores, y ya adultos, diríamos jóvenes adultos, bien adultos, porque generalmente uno sabe que ese tipo de fiestas no son para jovencitos, porque uno sabe que ya los jovencitos están en otra cosa y en otro tipo de canciones y música, etcétera, etcétera. Entonces gente ya de familias formadas, hijos ya grandes, gente con posiciones económicas que ya han trabajado, profesionales, etcétera, etcétera. Y es una pérdida terrible para el país. El presidente, que ha tenido un gesto muy solidario, indiscutiblemente, lo vimos muy compungido, lloroso, y es una situación que no es para menos porque amigos de él, personas muy allegadas, incluso funcionarios del gobierno. Hay casos, por ejemplo, como ese hijo de Eduardo Estrella, un joven que está disfrutando con su esposa y su esposa es, creo que la hija del fenecido banquero, don Alejandro Grullón, y doña Melba de Grullón, que están en esa mesa, parecen más hermanos y familiares de ellos, todos ahí compartiendo un cumpleaños, algo así. Pero hay gente que todavía no se sabe cuál es el estatus de ellos ahí entre las víctimas, porque todavía se están extrayendo cuerpos, unos con vida, otros sin vida, pero de esos escombros, porque ahí hay escombros muy pesados y muy grandes, y entonces movilizar eso es también peligroso, romperlo para ver, porque entonces puede también afectar a alguien que esté con vida y entonces eso le pueda provocar la muerte también. Es muy complicado, no hay duda, buscar víctimas en una escombrera como esa, tan pesada, diríamos, una cosa tan grande. Entonces, eso es muy lamentable. Se han declarado 3 días de duelo, pero yo digo lo siguiente. Si ahí había más de 600 personas, no sabemos, pero por las imágenes que nosotros vimos de la fiesta en vivo, que alguien filmaba la fiesta, e incluso el caso de el director de la orquesta, Ruby Pérez, lamentado muchísimo también la desaparición de él, a su muerte, de forma tan violenta ahí, un hombre tan divertido y divirtiendo a la gente también. Entonces, en esa alegría, desplomarse todo esto y traer esa desgracia ahí, toda esa conmoción que hubo ahí, bueno, esas son cosas, momentos terribles. Entonces yo digo lo siguiente, yo no sé si es que las autoridades no quisieran impactarnos a los dominicanos con la realidad de los fallecidos que pueden haber ahí. Porque aunque no se ha negado que hay 58 hasta ahora fallecidos y que se han trasladado a hospitales unos 160 o 150 y pico, 158 hasta la última cifra que yo vi, se habían llevado a hospitales 158 heridos, más 58 fallecidos.
Pero en ese ambiente de fiesta se dice que había más de 500 personas, 600 personas, más los empleados de ese establecimiento, que me imagino que son muchos. Entonces, ¿dónde está la gente? ¿Quiénes salieron? Si salieron, ¿quiénes pudieron salir? No se sabe porque tal vez la gente dirá, bueno, yo no me voy a identificar porque yo no quiero ni recordarme de lo que yo pasé ahí. Bien, eso es comprensible. Pero el establecimiento, como esas son fiestas donde se paga, no se puede entrar por la libre. Usted tiene que hay que registrar una entrada. Entonces se supone que allí tiene que haber un número, un registro de las personas que entraron ahí y de los empleados que hay en la empresa. Entonces, si pagaron sus boletas para entrar a la fiesta, pagaron 500 personas. 50 personas o 25 trabajan en el establecimiento. Y con los músicos y los ayudantes de los músicos y los muchachos de sonido y todo eso, vamos a suponer que eran 15. Bueno, pues estamos hablando de 600 y pico de personas. Ahora, ¿dónde está el resto de las personas? ¿O están todos muertos abajo ahí o probablemente muertos todos? Porque se supone que si hay 158 que se han llevado y 58 fallecidos, estamos hablando de 216. Pero hay 400 y pico de personas que uno no sabe dónde están. Salieron algunos, bien, lograron salir. ¿Qué cantidad logró salir? Bueno, no la vamos a precisar, pero la cantidad de personas que pagaron y por lo que hemos dicho nosotros, hay que presumir de que entonces ahí abajo de esos escombros, ahí quedan 200 muertos más. Probablemente. Eso es una tragedia de proporciones bíblicas, como se dice. Eso es terrible. Ahí hay que, no sé, creo como que las autoridades debieran informar por fin cuántas personas pagaron y los dueños de la discoteca tienen que saber cuántas personas pagaron ahí. Y si lograron escapar, toda la gente que logró escapar, bueno, pues entonces diríamos casi una proeza de esa gente y la fortuna de que Dios le permitiera salir de allí. Pero la verdad que hasta ahora el infortunio que ha habido ahí para tantas familias, porque eso es una cosa terrible, señores, ver estos hospitales. Y en el Instituto de Patología Forense y en todo eso, la gente desesperada buscando información de sus familiares y todo aquello. Es una situación horrible, verdaderamente dolorosa. Uno aprecia la unidad del pueblo, porque el pueblo está de luto hoy. El pueblo dominicano, usted va al rincón más apartado del país y se siente el luto, ese duelo nacional que hay. Tal vez el pueblo no tenga unidad política, es verdad, pero hay unidad nacional con el dolor de esta situación, porque uno lo percibe, lo ve en las imágenes de la televisión, en los pueblos, y las llamadas que hace la gente y todo eso, muy lamentable, muy doloroso. Perdón, y hay mucha gente del interior que vino a esa fiesta, porque el caso, por ejemplo, de esta joven, de la gobernadora de Montecristi, muy joven ella, una chica muy elegante y muy joven, una pena, fue de las primeras que se identificaron como fallecida de esa tragedia. Y ella, bueno, de Montecristi, estaría por aquí en el fin de semana de visita o quería ir a esa fiesta, vino especialmente de Montecristi y lamentablemente ha encontrado la muerte. Pero hay gente del interior, de familias de Higüey, gente de Romana y de varios sitios del país que acostumbran a venir a esas fiestas ya legendarias, porque son fiestas de leyenda, como se dice, todos los lunes se presentan esas fiestas ahí en el Yexé.
Pero la verdad que estamos impactados, muy tristes, muy dolorosos, tantas muertes, y eso pone a uno más, de verdad, porque entonces imagínense, uno por la mañana despierta uno con esta información, pero usted no sabe si usted tiene un familiar cercano, un hijo, quien sea, que fue a esa noche ahí porque alguien lo invitó, pues son adultos. En el caso, por ejemplo, de personas como yo, son ya adultos. Entonces, usted no sabe el destino de su familia, usted ya de gente grande, adulto, con hijos, que no dan nietos. Uno no tiene, tal vez, vamos a decir, uno no le da seguimiento a esas cosas de los hijos de uno. Entonces, un hijo de uno va a un ambiente de esto, lo invita a cualquier amigo, un compadre, vamos a una fiesta que esta noche. Dígame usted, uno sale, todos los padres, señores, piensan inmediatamente en su familia, en sus hijos, o sus amigos, a familia que uno sabe que le gusta un ambiente y que son asiduos a fiestas de ese tipo y van, y esas cosas ponen a uno hasta nervioso, muy, muy nervioso y compungido. Ver uno entonces esas imágenes tan vivas, sacando gente en camilla, otros ya con fundas, cubiertos, ya sabe uno que son cadáveres. Eso es muy duro, muy terrible. La verdad que las mismas autoridades que están ahí, eso es un impacto tremendo para esa gente que están trabajando. Los rescatistas son gente ya que tienen, es verdad, que ya tienen cierta dureza, digo yo, porque, óigame, uno enfrentarse a situaciones como esa, tan expectantes, una cosa ver uno, cadáveres amontonados, gente sin movimiento, heridas profundas, sangre que fluye, etcétera, etcétera. Eso es terrible. Son escenas dantescas, como se dice. Que en paz descansen todos esos fallecidos, que aparezcan los que están ahí atrapados todavía, ojalá aparezcan con vida, que Dios los proteja. Y a los heridos, mal heridos, que puedan superar, porque hay mucha gente que está en cuidados intensivos y gente que ha tenido que ir a cirugía y gente esperando por cirugía. La verdad, los centros médicos han dado una buena asistencia, ha habido buena asistencia también por parte de las autoridades, muchos militares, gente de defensa civil, el servicio de salud, las ambulancias, los rescatistas de otras, qué sé yo, instituciones. La verdad que ha habido mucha solidaridad. Es una pena uno tener que hablar de estas cosas porque lamentablemente son hechos que ocurren y uno tiene que emitir su opinión, porque verdaderamente le permiten a uno también extenderle las condolencias a todas las familias afectadas por esa situación tan triste y tan dolorosa. Bueno, también yo quería referirme a otro de nuestras preocupaciones con la parte de la economía, porque no hay duda que hay un ambiente económico también preocupante. Con este asunto de los aranceles, que Estados Unidos tiene el mundo ahora mismo en una situación de manos arriba, como se dice, porque es una economía muy grande, la más grande del mundo. Léase, la que más consume y la que más demanda. Entonces, cuando los efectos de esa economía, uno dice, bueno, cuando Estados Unidos le da una gripe o le da fiebre, a nosotros nos da tuberculosis, como dice. Así que se acostumbra a decir que nos mata cualquier cosa, una brisita nos mata. Entonces Estados Unidos hoy está en una situación de preocupación para ellos y para el mundo. Y eso complica la vida del planeta. Vamos a una pausa y volvemos con el tema.
de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Pues bien, Estados Unidos de Norteamérica, todo el mundo sabe la hiperpotencia que es. Todo el mundo también sabe quién es Donald Trump. Y él, no hay duda, que no está engañando a nadie con este asunto de los aranceles, porque eso lo anunció. Desde que fue presidente la primera vez, que nos dimos cuenta que esa vez lo usó como una forma de chantaje contra los demás países, que a China, básicamente a China, a México y a Canadá, que le hizo las amenazas, cambió el Tratado de Libre Comercio con ellos, quizá influyendo con ese asunto. Lo mismo el caso migratorio lo unió a los aranceles también con fines de ponerle presión a México y a Canadá, pero básicamente a México. Entonces a China lo incluyó con el asunto del fentanilo y con las ventajas que China tenía sobre Estados Unidos en muchos de sus negocios, que el problema no devaluar su moneda, etcétera. Y entonces todas esas cosas, Estados Unidos siempre ha tenido, o mejor dicho, el propio Trump siempre tuvo sus inquietudes y trajo aquellos primero, diríamos, fogonazos. Pero se vio claro que ese asunto de los aranceles también afectaba a los norteamericanos, porque los primeros que gritaron fueron los granjeros, que exportaban granos a China, y entonces China respondió con un arancel alto aquella vez, igualando los aranceles que Trump le ponía, y eso trajo problemas. Trump tuvo que echar para atrás, aquello se aguantó, y Trump, bueno, lo que hizo fue que eso lo dejó prácticamente. Ya yo recuerdo que el acero, la industria acerística, vamos a llamarle así, de los Estados Unidos, cuando el señor George Bush hijo era presidente, las acerías norteamericanas se quedaron atrás, tecnológicamente hablando, de otras acerías. Corea del Sur, Brasil, etc. Reino Unido, no sé, Alemania.
y se quedaron atrás. Como se quedaron atrás y no eran competitivas, entonces yo recuerdo que George Bush hijo le puso un impuesto de un 25, un 30% al acero importado por los Estados Unidos para proteger la industria local que se había quedado rezagada. Bien. Es decir, ya el proteccionismo no era solo de Trump, eso viene desde atrás. Y nosotros hemos dicho aquí, leyendo la biografía de McKinley, de William McKinley. McKinley fue el Trump de hoy en 1898. Por eso siempre hemos dicho nosotros, Donald Trump está anclado en 1898, es el McKinley de ayer, está hoy en la Casa Blanca. Entonces, Donald Trump ha usado los aranceles como un arma de chantaje contra los demás. Y prácticamente ha sepultado la OMC, que también porque la OMC yo recuerdo que los países iban y negociaban sus aranceles que querían ponerle a sus productos, a lo que yo entendía que eran sensibles. Yo recuerdo el caso nuestro, que le pusimos un 40% y fue tan bajo que entonces tuvimos que volver a pedir cacao, como se dice, a Europa, a los asientos de OMC, y pedir la rectificación técnica para 8 productos que se consideraron sensibles y se le puso aranceles hasta de 99% en la OMC. Entonces ahí cada país negoció sus aranceles. Nosotros nos quedamos con ese 40%, pero protegimos los 8 de la rectificación técnica. ¿Qué pasa en el nuevo acuerdo con Estados Unidos? Ya ese 40 no se le va a aplicar a Estados Unidos, porque los acuerdos son para evitar esas cargas arancelarias. Nosotros teníamos que renunciar a ese 40% cuando fuera con Estados Unidos. Entonces, así hay países que no tienen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y tenían sus aranceles, pero Trump ha dicho, no, aquí o cero con nosotros, o eso no existe. Entonces digo yo, le ha dado una patada al avispero que a la OMC, totalmente de acuerdo. Todos esos acuerdos que hicieron ahí, Estados Unidos se los lleva por delante. Trump, para justificar sus medidas, dice que ya le están llamando, que 50 países le han llamado pidiendo como una especie de pidiendo cacao, como se dice en lenguaje coloquial o vulgar. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos busca que le pongan 0 arancel. Y eso no es una idea mala de Estados Unidos, que pida que le pongan 0 arancel para tratar de vender más. Es decir, que Estados Unidos puede exigir que le pongan arancel 0, pero usted puede hacer acuerdo de libre comercio como hicimos nosotros con ellos. Nosotros tenemos 0 arancel para Estados Unidos, pero Estados Unidos debió ponernos a nosotros 0 arancel, pero nos puso un 10. Entonces la política de Trump es como muy sinuosa, como se dice. Porque países, por ejemplo, como nosotros, que tenemos acuerdo de libre comercio y tenemos 0 aranceles, eso era lo que tenía que... No, República Dominicana no aplican para República Dominicana porque nosotros tenemos un acuerdo con ellos, como hizo con México y con Canadá. Bien, eso hoy repercute más porque China es un país muy fuerte. China dijo que iba a replicar el mismo arancel que Trump le puso y ellos lo iban también a poner para los productos americanos. Estados Unidos le vende muchos millones de cientos de miles de millones de dólares a China en muchísima tecnología, muchísimos equipos y cosas de eso. Entonces, China responde con la misma carga de Estados Unidos. Hoy dice Trump que le pondría un 50% por encima del 34%. Entonces ya esto es una situación que se va poniendo, como se dice, color de hormiga. Al final tendrán que ponerse de acuerdo, o arancel 0, los europeos no han dicho nada todavía, arancel 0 y todo el mundo en arancel 0 con Estados Unidos.
Vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, las bolsas siguen patinando, los índices bursátiles muy mal, aunque dicen que van mejorando algo, pero hay una situación de incertidumbre en el mundo, no hay duda. El petróleo se ha ido al suelo. Parece que por las mismas medidas arancelarias, también el petróleo, la falta de demanda o se cae porque se está hablando de recesión, y si hay recesión entonces el petróleo va a bajar a niveles tan críticos, se diría. Hoy vamos a ver qué traen los precios en la economía, en la parte económica del periódico Hoy. El petróleo en Nueva York, $60 con 70 centavos, el precio del barril. Eso es un precio casi ruinoso para los productores de petróleo. Los rusos deben estar temblando porque Rusia vive su guerra, la está manteniendo de la exportación de petróleo y gas. Si el petróleo se cae más de ahí, Rusia va a tener que salir a pedir pesetas, como dice, para mantener aquella guerra. Porque esa es una guerra cara que usted, está bien que usted tiene muchos recursos, pero usted está peleando una guerra contra 27 países de la Unión Europea, más los que no están en la Unión Europea, que son todos los países europeos, están en contra o a favor de Ucrania. Por no decir todo en contra de Rusia, pero en contra de Putin está la mayoría. Y ese precio del petróleo afecta muchísimo a Rusia, porque afecta a los demás petroleros. Pero Rusia está librando una guerra que es muy costosa y los precios del petróleo pueden arruinarlo más. 60,70 el precio del petróleo. El Brent, que es el petróleo europeo, 64,21. También ha caído, pues un petróleo andaba por los $80. Es decir, el mismo petróleo de Texas, ese ha bajado por lo menos. Estuvo a $80 más, $20 por barril. Eso es mucho dinero, pero muchísimo dinero. El azúcar 18,67 bajó algo también. El café, $340 se ha desplomado, pero todavía es un buen precio, 340. Pero de $400 se ha caído el precio del café. Parece que está entrando algún café, han mejorado las condiciones climáticas, quizá en Brasil, Colombia, etc. El cacao, la tonelada, $7,963 la tonelada. También se ha bajado un poco, mucho, mejor dicho. No un poco, no ha bajado mucho, casi $5,000 la tonelada. El oro también bajó, $2,999, ha bajado alrededor de $200 o $180 una onza. Es mucho, también es mucho dinero cuando se habla de onza. Entonces esa es la situación, pero todo esto es producto de esa incertidumbre y del problema que viene creando toda esta política del presidente Donald Trump, que cada día parece que lo quieren convertir en el nuevo Führer de Norteamérica, porque la Corte Suprema le ha dado, como dice, luz verde. La Suprema Corte de los Estados Unidos le ha aprobado las deportaciones amparándose en una ley de 1798. Imagínense ustedes que consideran enemigos extranjeros a esos inmigrantes que han sido detenidos y enviados a cárceles especiales como esa de El Salvador, que se ha convertido en una suerte también de campo de concentración para el Führer. Muy peligroso que Estados Unidos asuma las posiciones tan parecidas a aquellas que se venían dando en Alemania, donde hasta la risa, los gestos de Hitler eran imitados, sus formas y su carácter y hasta su bigote era imitado. Y entonces la forma de marchar de su ejército, sus uniformes tan
formales y tan, qué sé yo, tan marciales aquellos cascos de los soldados y tan bien armados. Entonces, eso es peligroso, porque cuando usted oye un presidente de los Estados Unidos que habla de ir a una tercera opción por reelección en los Estados Unidos, condición que solo se presentó en la Segunda Guerra Mundial con el caso del señor Franklin Delano Roosevelt, eso es peligroso. Dicen algunos analistas que es peligroso. Entonces Donald Trump tiene que andar, ¿cómo se dice?, con pie de lana, porque la gente se está dando cuenta que hay una situación. Yo ayer decía en forma muy rápida, se puede decir, decía que Donald Trump despidió 6 funcionarios del Departamento de Seguridad, de asesoría de seguridad de la Casa Blanca, que al director Mike Wolf y al subdirector apellido Wong, hijo de un taiwanés, han sido también le han pedido la destitución de esos 2 funcionarios al señor Donald Trump. ¿Quién lo ha pedido? Decía yo ayer, Laura Loomer es una mujer ultraderechista, fanática, se puede decir como del Ku Klux Klan. Esa dama influye mucho en Trump. Trump es muy amigo de ella y acepta todas las sugerencias prácticamente que esa dama le hace. Esa señora actúa como una suerte de foro público, como era aquí. Ponen de gracia a cualquiera. Señaló esos 6 funcionarios, hay que sacarlos, porque no eran confiables a las políticas de Trump. Despedidos 6 funcionarios de ahí. Pidió la destitución de Wong y la destitución de Mike Waltz. El presidente Trump no le ha dado curso, pero le dio curso a la cancelación del señor Timothy Hoff, general del ejército de los Estados Unidos, que era asesor ahí también de ese departamento. Fue despedido. Entonces, esas cosas van haciendo del presidente Trump una suerte de nuevo Führer. Y aceptando ese tipo de sugerencia de personal no personal oficial, sino personas que son amigas de él. Otros tienen ya dificultades y hay probablemente un rompimiento entre los senadores republicanos. Hay 6 o 7, entre ellos McCormick, que están muy disgustados, y hay gente que no quiere darle carta blanca a Donald Trump con respecto a los aranceles y quieren que esas cosas lo maneje el Congreso. Y cuando hablamos que la diferencia son 53 contra 50, creo que son 53 o 47 o 52 a 48, no sé, los senadores, la diferencia que hay entre senadores demócratas y republicanos, pero es un margen muy estrecho. Donde aparezcan una disidencia de ese nivel, puede peligrar la unidad misma del Partido Republicano con Trump. Pero es que hay mucha gente preocupada en los Estados Unidos y ha visto cómo las políticas de Elon Musk han venido creando una serie de problemas en el gobierno y protestas, porque era lo que yo decía, esa oficina pública, las oficinas federales del gobierno de los Estados Unidos, los que están ahí son blancos americanos. Esa gente no son ni que latinos y qué sé yo, y minoría de gente que viene de Asia o gente que viene de África y esa cosa. Esos son americanos. Los que tienen esos cargos son americanos, porque esos cargos no están reservados de que para inmigrantes. Esos no son cargos cualquiera, esos son cargos bien pagos, bien pagados. Y es gente que el sistema norteamericano protege ese tipo de empleados porque son norteamericanos blancos. Y fíjense que sus rayos blancos, porque ese es un país que todavía tiene esos fogonazos racistas. Usted lo aprecia en los Estados Unidos, se ven con mucha frecuencia.
porque usted va a los Estados Unidos y usted lo ve eso. Entonces, todas esas cosas han ido preocupando la gestión de Trump. Yo pienso que Estados Unidos, él cree que va a ser un éxito su política arancelaria, porque eso va a someter prácticamente a sus adversarios, a su gente que le estafan, según su criterio, que han estafado a Estados Unidos. Pero es lo que yo he defendido aquí, la posición geopolítica de los Estados Unidos como hiperpotencia. Es la potencia más atrayente de la historia. Es Estados Unidos. Más que Roma. Óigase bien. En ese mundo antiguo. Que eso es mucho decir lo que fueron los romanos. Pero Estados Unidos es el globo terráqueo y el espacio sideral. Estados Unidos tiene presencia. Entonces ese país, ese liderazgo blando y fuerte que tiene, ese poder, le da a Estados Unidos facultades de liderazgo, de policía, como se ha dicho, de policía global, y lo es en la economía, maneja todos esos organismos internacionales, su moneda y todo. Entonces Estados Unidos no puede andar atrás de pesitos, he dicho yo aquí. Una hiperpotencia como Estados Unidos tiene hasta que darse el lujo de perder, como se dice, porque perdiendo dinero gana poder. Y yo ponía el ejemplo ayer del caso de don Pepín Corripio. Y yo creo que es el mejor ejemplo de que hay empresas que usted la tiene para conseguir poder. Y diríamos que le sirvan de antemural a los ataques que le puedan venir. Pero usted sabe que no va a ganar dinero ahí, que son las empresas periodísticas de comunicación del grupo Corripio. Corripio sabe que esas empresas no dan beneficio, pero no la cierra, no la elimina. ¿Por qué? Porque le dan poder. Entonces Estados Unidos es un país que no se puede dar el lujo, como cree Trump, que buscando pesitos. Digo yo, pesitos, por si Estados Unidos quiere ser grande, económicamente nada más tiene que recoger sus gastos militares y reconcentrarse en su país. Eliminen todas esas bases militares, que ustedes no hacen nada con esas bases militares. Recojan todo eso, llévenlo a Estados Unidos. Y Estados Unidos se da el lujo de recoger todas esas bases navales que son los portaaviones, que el gasto de eso es una cosa de loco. Estados Unidos que se deje de cuidar al mundo y que cuide sus costas, que cuide su país, y va a tener grandes, muy grandes economías para hacer de los Estados Unidos una sociedad boyante de dinero. Pero pierde su importancia, pierde la geopolítica, ese poder, ese encanto que tiene el poder norteamericano. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, me hacen la corrección de que van ya 66 fallecidos. O sea que de los 58, lamentablemente han aparecido 8 más. Y esa cifra de muertos va a seguir, lamentablemente, porque las evidencias son de que hay mucha gente fallecida ahí. Si es que había la cantidad de gente que se dice o se presume que hubo ahí, que repito, deben decir. La administración del sitio, del negocio, debe decir, mira, aquí pagaron tanta gente. Aquí adentro habían 600 personas, o 650, o 700, o 500. Si hay 158 en los hospitales y hay 66 fallecidos, la diferencia, ¿dónde está esa gente? ¿Logró salir? ¿O están aplastados allí todos? Eso es una pregunta, yo creo que debe ser respondida. Bien. Veo, dice Faride, con respecto a los haitianos, que voy a hablar de eso ahora, pero también debo recordar lo siguiente. Yo he hablado muchas veces de los impulsos, cómo los gobiernos, las autoridades actúan por impulso. Esto a que seguro mañana o después del duelo, ustedes verán voces del gobierno y voces de la oposición tal vez, pidiendo que se haga una evaluación de las oficinas públicas. De nuevo, ahí aparece Osiris de León. ¿Dónde está Osiris de León? ¿Dónde está el informe de Osiris de León? Aquella vez que se cayeron las placas en la 27 de febrero con el aguacero de noviembre, aquel del 2023. Inmediatamente se nombró una comisión para revisar las infraestructuras públicas. Claro, esto es una infraestructura privada. El deber era de la empresa chequear su estructura, o el Estado. Yo no sé si tiene jurisdicción para ello. Tiene jurisdicción para ello, pero usted no va a andar casa por casa, el Estado, en esa situación. Ahora, la oficina pública, si eso pasa en una escuela, va a matar a cientos de niños. O si pasa en una oficina pública va a pasar lo mismo, o en un hospital público. Entonces, ¿para qué nombrar a Osiris de León, que está en todas, como se dice, menos en misa? Y nombró al presidente a Osiris de León para hacer una evaluación de todo. ¿Dónde están las evaluaciones? Van a esperar que suceda lo que ahora ha pasado allí. Pero por impulso, como se dice, se actúa por impulso, lamentablemente. Bueno, vi el caso de Faride Raful. Dice Faride Raful, que es la ministra de Interior y Policía. Vamos a ver qué dice Faride. Porque noté estas expresiones de ella, como que no las entiendo. Dice la señora Faride Raful esto con respecto a los migrantes haitianos. Hoy, en la fuerza de tarea, reafirmamos lo que ha sido la política de este ministerio en la actual gestión. 2 puntos. Orden y control migratorio.
señores, pero hay que estar vivo, como dicen, para estas cosas. A la ciudadanía le solicitamos su apoyo y que cuenten con nosotros en la identificación y régimen de consecuencia a cualquier funcionario civil o militar que se salga de la línea soberana que ha definido nuestro presidente. Bla, 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 bla. Ustedes lo verán. Doña Faride, denos explicación de qué ha pasado con el plan de regularización, que ustedes están a cargo de revisarlo y decirnos qué fue lo que pasó. Que hoy el Tribunal Constitucional sigue fallando a favor de pitices, como se le dice vulgarmente a los haitianos, el pueblo llano. 32 piden su naturalización como dominicanos, haitianos. Gente que dice que nació aquí. Sí, nacieron aquí porque aquí nacen 35,000 haitianos todos los años. Oye, esos son dominicanos porque nacieron aquí. Ah, pero fueron considerados como haitianos cuya identificación, su acta de nacimiento fueron inscritos irregularmente, y entonces el pro-haitiano, traidor gobierno de Danilo Medina, hizo una ley, fabricó una ley 169.13 para facilitarle la naturalización a haitianos confesos, incluso diciendo que son adversarios del pueblo dominicano, como aquella Pierre, o no me acuerdo cómo se llamaba aquella señora que sometió al Estado Dominicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional autorizando, mira, ahí hay 32 haitianos que son dominicanos, naturalizados dominicanos, por la ley 169.13 del señor Danilo Medina. Régimen traidor, porque todo el mundo sabe lo que pasó con más de 55,000. Ah, esos fueron inscritos irregularmente en el registro civil, entonces le dieron actas de nacimiento sabiendo que eran haitianos, sabiendo que eran falsas, las actas de nacimiento falsas. Porque todo el mundo sabe que ningún haitiano se le puede dar un acta de nacimiento legal aquí, a menos que sean hijos de un dominicano y un haitiano y una haitiana, o viceversa. Ya, eso está bien, porque ¿qué se va a hacer? Eso es la ley, la Constitución, eso es lo que dice. Pero usted le va a confiar un acta de nacimiento de un haitiano que compra eso porque hay un delincuente en una oficialía que le vende el acta sin importarle el país. Y esa persona viene con esa acta de nacimiento falsa de padre y madre haitianas ilegales de tránsito en el país. Pero en un acta de nacimiento que se la dio un delincuente de una oficialía por 100 pesos, por 200 o 1000, quién sabe. Entonces esa persona pide el Tribunal Constitucional y el gobierno de Danilo Medina, que hizo la ley 169.13, para que se declare ciudadano dominicano por naturalización. Y doña Faride ahora diciéndonos de todo este orden y toda esta disposición de ese ministerio para aplicarse, la vamos a ver. Le vamos a dar seguimiento, señora ministra, a sus decisiones o a con sus complicidades en no hacer lo que realmente hay que hacer. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.